Mi nombre es Rosendo Treviño. Tengo 58 años y soy maestro cantero. Llevo más de 3 décadas levantando muros, fachadas y casas, y aprendí que una piedra puede parecer firme por fuera y estar podrida por dentro. También sé que, cuando una pared se inclina por culpa de unos cimientos defectuosos, no sirve cubrir las grietas con pintura. Hay que llegar hasta la base, retirar lo mal colocado y empezar de nuevo. Tardé muchos años en comprender que esa regla también se aplica a las familias. Aquel martes, a las 2 de la tarde, estaba subido en un andamio a 12 metros de altura, en una obra de San Antonio, Texas. El sol rozaba los 38 grados. El sudor se mezclaba con el polvo de cantera y me quemaba los ojos. Sostenía la cuchara de albañil en una mano y un bloque de casi 15 kilos en la otra, cuando vibró el teléfono dentro de mi pantalón. Me limpié con un trapo endurecido por la mezcla y vi un número de Querétaro. Del otro lado escuché una risa breve y seca. Era Onésimo Garza, el hombre que hasta 3 meses antes había sido esposo de mi hija Noemí. Me llamó suegro con tono burlón y comentó que era una suerte que en mi trabajo de Estados Unidos me permitieran usar el teléfono. No respondí. Le pregunté qué quería, porque seguía sobre el andamio. Con una satisfacción insoportable, anunció que el sábado se casaría con Imelda Valladares, su antigua jefa. Dijo que ya había enviado las invitaciones, pero quería darme una instrucción personal. Según él, un obrero como yo nunca había pisado un salón de 400,000 pesos, así que debía aprovechar la oportunidad y llevar a Noemí. Quería que su exesposa saliera de la cueva donde se pasaba los días llorando y viera lo que era una mujer de verdad. Una empresaria con clase, dueña de negocios, capaz de vestirse bien y mandar, no una muchacha incapaz de conservar satisfecho a un hombre. Apreté el trapo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No grité, ni lo insulté. En mi oficio uno aprende que, si golpea una piedra con rabia, se rompe justo por donde no debe. Le dije que iríamos y colgué. Después, comprobé con la plomada que el muro seguía derecho. Bajé del andamio, pedí mi pago semanal y avisé al capataz que regresaría a México esa misma noche. Él me pagó en billetes de $100, me estrechó la mano y no hizo preguntas. El vuelo hasta Querétaro duró 2 horas y cuarto. No dormí. Miré la oscuridad detrás de la ventanilla, con mis manos agrietadas sobre las rodillas. No pensé en el salón ni en la humillación que Onésimo preparaba, sino en mi hija y en la forma en que había pronunciado su nombre, como si Noemí fuera un objeto roto que deseaba exhibir. Llegué a mi casa del barrio de San Francisquito a las 6 de la mañana del miércoles. El patio estaba demasiado silencioso. No sonaba la radio, no olía a café y ninguna ventana estaba abierta. En el dormitorio de Noemí, las persianas permanecían cerradas. El cuarto olía a encierro y medicamento. Mi hija estaba sentada en el suelo frío, envuelta en una de mis sudaderas grises. Tenía 27 años, pero parecía una niña a punto de desmayarse. Pesaba apenas 44 kilos, las ojeras le llegaban a los pómulos y las clavículas se marcaban bajo la tela. En la mesita había sopa de fideos fría, un frasco de sertralina y un sobre grueso color perla con letras doradas. Era la invitación formal a la boda de Onésimo Garza e Imelda Valladares. Indicaba recepción en el Salón Los Laureles, a las 8 de la noche, con vestimenta estrictamente formal. Onésimo la había enviado por mensajería urgente para asegurarse de que Noemí la tuviera delante cada vez que buscara sus pastillas. Mi hija levantó la mirada. Ya ni siquiera lloraba. Cuando alguien ha llorado demasiado, llega un momento en que se queda sin lágrimas y solo conserva un hueco seco en el pecho. Me contó que Onésimo la había llamado el día anterior. Si no asistíamos a la boda y no aceptábamos sus condiciones, nos quitaría la casa. Según él, había unos papeles relacionados con el taller que podían dejarnos en la calle. Me arrodillé, puse mi chaqueta de mezclilla sobre sus hombros y la levanté por los codos. Pesaba tan poco que no tuve que hacer esfuerzo. La senté en la cocina, encendí la estufa y preparé huevos con jamón. Mientras el sartén chisporroteaba, miré por la ventana el cobertizo de herramientas que yo mismo había construido para Onésimo 4 años antes. Cuando se casó con Noemí,
Onésimo era un muchacho de 26 años que trabajaba como ayudante en un taller mecánico y ganaba 800 pesos por semana. Vinieron a vivir conmigo porque no podían pagar renta. Yo creía que los padres debían sostener el techo mientras sus hijos levantaban su propia casa. Durante 18 meses trabajé doble turno. De lunes a viernes colocaba piedra en obras y los fines de semana instalaba techos por mi cuenta. Con esos ahorros le compré su primer compresor de aire, 3 gatos hidráulicos y un juego completo de llaves. Después, quiso abrir un taller formal en la Avenida Constituyentes. Necesitaba un crédito comercial de 350,000 pesos con la distribuidora Valladares para adquirir refacciones, aceites y equipo pesado. Ningún banco le prestaba por falta de historial. Fuimos a las oficinas de la distribuidora. Detrás del escritorio estaba Imelda Valladares, una mujer de 40 años, cabello rubio teñido, anillos de oro y una mirada fría que calculaba el valor de cada persona. Onésimo tenía las manos sudadas. Su padre, Gaudencio Garza, me dio una palmada en la espalda y me pidió que firmara como obligado solidario con garantía hipotecaria. Dijo que éramos familia, que hoy tocaba ayudarlos a ellos y mañana ellos nos ayudarían. Aseguró que en 6 meses eliminarían mi responsabilidad. Miré a Noemí, que apretaba la mano de su esposo con esperanza, y firmé. Entregué los datos de mi casa, la única propiedad que poseía, construida ladrillo por ladrillo durante 15 años. Al salir, Onésimo me abrazó y dijo que yo era como un segundo padre, que jamás me fallaría. Gaudencio nos invitó a comer carnitas para celebrar, aunque también pagué esa cuenta porque aseguró haber olvidado la cartera. La semana siguiente, el taller abrió. Yo mismo pinté el letrero de la entrada. Guardé mi copia amarillenta del contrato en una caja roja de lámina, debajo de los discos de la amoladora. Allí permaneció 460 días, acumulando polvo, hasta convertirse en la única herramienta capaz de desmontar su amenaza. Los cambios de Onésimo comenzaron 14 meses antes de la boda, despacio, como humedad en un muro mal sellado. Empezó a llegar a las 10 de la noche, en lugar de las 7. Decía que tenía reuniones con representantes de la distribuidora. Cambió las camisas de franela que Noemí compraba en el mercado por ropa fina con marcas bordadas. En el baño apareció una loción azul oscura y costosa que, según él, le habían regalado los proveedores. Ya no quería cenar con nosotros. Noemí le preparaba bistec con papas, rajas con crema, frijoles y arroz rojo. Él miraba los platos con desprecio y decía que estaba acostumbrado a restaurantes de cortes. Una noche tomó el arroz que ella acababa de calentar y lo vació en el bote de basura. Le ordenó que no volviera a servirle esa porquería porque olía a manteca. Mi hija se quedó junto a la estufa, con el cucharón en la mano, mirando la comida entre los desperdicios. Cuando Onésimo entró a bañarse, Noemí me preguntó si yo creía que ella ya no era suficiente. Me contó que, cuando llegaban amigos del negocio, su marido le pedía que permaneciera en la cocina para que no la vieran. Aquella noche, cometí el error más grande de mi vida. Le aconsejé paciencia. Dije que los hombres a veces se mareaban cuando empezaban a ganar dinero, que cocinara, mantuviera la casa limpia y evitara discutir. Sin darme cuenta, le enseñé a bajar la cabeza y soportar el desprecio creyendo que eso significaba ser una buena esposa. 3 meses después, Onésimo llenó 3 maletas y anunció que se iba porque ya no soportaba vivir con ella. 40 días después de firmar el divorcio, comunicó su compromiso con Imelda. El día que abandonó la casa ni siquiera se despidió de mí. Volví del trabajo y encontré vacío el lado derecho del closet. Noemí estaba sobre el colchón, temblando durante una crisis de ansiedad tan fuerte que no podía respirar. Tuve que cargarla hasta un taxi y llevarla a la clínica. El médico diagnosticó una depresión severa por abandono. Esa misma noche decidí ir a Texas. Necesitaba dólares para médicos, terapia y medicamentos, porque mi pensión no alcanzaba. Me fui creyendo que el dinero bastaría para protegerla. No comprendía que también necesitaba ayudarla a recuperar la voz que Onésimo le había quitado y que yo, con mis consejos equivocados, había contribuido a silenciar. A las 11 de la mañana de aquel miércoles, Noemí había comido apenas medio plato cuando escuchamos un motor pesado y 2 bocinazos frente a la casa.
Salí al porche. Una Ford Lobo negra, doble cabina, brillaba frente a la reja. La ventanilla bajó y apareció Onésimo, con lentes de montura dorada y camisa blanca. Me saludó con burla y dijo que venía a mostrarme las escrituras de mi realidad. Sacó una carpeta transparente, con una hoja sellada por el juzgado. Explicó que Imelda había adquirido las cuentas vencidas del taller antes de la fusión, y que el pagaré de 350.000 pesos que yo había garantizado llevaba 90 días vencido. Al día siguiente, sus abogados presentarían una demanda. Como yo no tenía esa cantidad escondida bajo el colchón, el actuario embargaría la casa, pondría sellos en la puerta, y mi hija y yo terminaríamos en la banqueta. Le pregunté cómo podía evitarlo. Se quitó los lentes y me examinó de arriba abajo. El jueves, a las 2, sus abogados nos esperarían en la notaría 43. Noemí y yo firmaríamos una declaración afirmando que el divorcio había sido de mutuo acuerdo, que no existió abandono y que deseábamos lo mejor a su nueva familia. Después asistiríamos a la boda, nos sentaríamos en la mesa principal, sonreiríamos para las revistas sociales y brindaríamos por él e Imelda. Quería que todo Querétaro viera que su exesposa y el padre de ella respetaban su éxito. Si obedecíamos, el lunes pediría cancelar el pagaré. Si mostrábamos la menor falta de respeto, nos desalojarían. Cerró la ventanilla y arrancó, levantando una nube de tierra que me golpeó la cara. Cuando entré, Noemí estaba en el pasillo. Había escuchado todo y temblaba tanto que tuvo que sujetarse del marco. Me rogó que firmáramos, que iría a la fiesta, usaría un vestido y sonreiría. No quería que yo perdiera la casa por culpa de ella. Mientras la escuchaba, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue dolor. Fue claridad. Comprendí que el hombre que siempre había bajado la cabeza para evitar problemas debía desaparecer. Si una pared de carga se inclina por cimientos podridos, no sirve cubrirla con cemento. Hay que demolerla hasta la base y volver a levantarla a plomo. Le dije que no firmaríamos ninguna renuncia. Mi voz fue tan firme que dejó de llorar. Crucé el patio, abrí el cobertizo y saqué de la caja roja la carpeta amarilla con el contrato. Volví a la mesa, me puse los lentes y revisé las 12 páginas. No soy abogado, pero he sido encargado de obra y sé que una palabra mal entendida puede derribar un techo. En la cláusula 12, inciso B, encontré lo que buscaba. La garantía cubría exclusivamente el crédito concedido a Taller Garza e Hijos. Cualquier modificación de la razón social, absorción comercial o transferencia de activos extinguía automáticamente mi obligación solidaria. Entré al Diario Oficial y al Registro de Comercio de Querétaro. 5 meses antes, 90 días antes del divorcio, Onésimo había disuelto el taller para fusionar inventario, maquinaria y pasivos con Grupo Mercantil Valladares, la empresa de Imelda. Lo hicieron sin notificarme ante notario. La garantía sobre mi casa había terminado 150 días atrás. El pagaré, que agitó desde su camioneta, era un papel mojado creado para asustar a un albañil al que consideraba ignorante. El nombre de Grupo Mercantil Valladares me sonaba a pleitos viejos entre proveedores. Después de 30 años, en Obras de Querétaro, conozco contratistas, choferes y almacenistas de toda la zona industrial. Llamé a mi amiga Consuelo Barrera, Chelo, jubilada después de 28 años como auditora de Hacienda. Conocía cada truco usado por contadores deshonestos. Le expliqué la amenaza, la fusión y la boda. Al escuchar el nombre de Imelda, guardó silencio y encendió un cigarro. Me pidió 48 horas. Dijo que en esa ciudad quienes más gritaban que tenían dinero solían hacerlo porque los cobradores ya estaban golpeando su puerta. Me ordenó no firmar nada ni presentarme en la notaría. Le respondí que el sábado acudiríamos a la boda con nuestros propios papeles. Después tomé las manos de Noemí y le pedí que se bañara, comiera y se pusiera ropa limpia. Le dije que el jueves no iríamos a la notaría, sino al centro a comprarle un vestido azul marino. El sábado ocuparíamos nuestros lugares en Los Laureles. Me preguntó por qué quería ir a una fiesta preparada para humillarnos. Le respondí que íbamos a medir el derrumbe de un muro. Esa noche organicé los documentos sobre la mesa
el contrato original, las impresiones del registro y las constancias de la disolución. Saqué de la cartera los $800 traídos de Texas. No se usarían para pagar una deuda inexistente, sino para contratar a un notario que dejara constancia de cada entrega y cada palabra. El viernes al mediodía llamó Chelo. Esta vez no había televisión de fondo, solo el silencio de quien ha encontrado documentos capaces de destruir una reputación. Grupo Mercantil Valladares no poseía realmente los bienes que exhibía. Las bodegas, camiones, muebles y equipos estaban hipotecados con 3 financieras y 2 fondos privados. Imelda enfrentaba 3 juicios mercantiles por falta de pago a proveedores de acero. La deuda total ascendía a $1.800.000 y un juez había negado su última prórroga. El lunes, un actuario debía ejecutar un embargo precautorio. Faltaba lo peor. En el convenio de fusión, Onésimo había firmado como responsable solidario de las obligaciones y pasivos de la nueva empresa. Si Grupo Mercantil Valladares caía, él caería con ella. Ya no era un mecánico enamorado de su jefa, sino el garante de una mujer técnicamente quebrada. Dentro del total, una parte directa cercana a $920.000 podía perseguirlo personalmente, además de las responsabilidades fiscales que determinaran los tribunales. Su boda no celebraría el inicio de un imperio, sino el día más caro de su vida. Miré por la ventana. Noemí estaba en el patio tratando de revivir unas plantas secas. La luz le iluminaba la cara, y por primera vez en meses no parecía un fantasma. Le dije que ya teníamos el plano estructural. Iríamos a la boda, pero no para bendecirla. Iríamos a ver caer el techo. Aquella tarde busqué al licenciado Cipriano, un notario de la vieja escuela que usaba trajes grises, y había visto tantos fraudes que pocas cosas lo sorprendían. Coloqué sobre su escritorio el contrato, la fusión y los datos de los juicios. Le pedí que estuviera conmigo el sábado en Los Laureles como testigo de una notificación legal. Leyó todo 3 veces y dijo que aquello era una demolición completa. Si se notificaba la extinción de mi garantía y los acreedores presentes conocían el alcance de la fusión, Onésimo podía sufrir un ataque de pánico en la pista. Me preguntó si comprendía la humillación pública. Le respondí que Onésimo me había llamado albañil como si fuera un insulto. Había dicho que mi hija no era una mujer de verdad y nos había invitado para demostrarnos que el dinero compraba clase. Yo solo quería mostrarle que la verdad desarma las mentiras. Cipriano asintió, selló las copias y preparó el sobre oficial. Compré para Noemí un vestido azul marino, sencillo y sobrio, que la hacía ver joven, digna y fuerte. Para mí elegí una corbata nueva. No quería parecer un obrero que llegaba a suplicar, ni un suegro que exigía dinero. Quería presentarme como el hombre que había construido la casa que ellos intentaban quitarme. En casa, mi hija me ayudó a planchar el traje. Hablamos de su deseo de retomar contabilidad y de pintar la casa. No mencionamos a Onésimo ni a Imelda. Parecía que nos preparábamos para una mudanza y no para un enfrentamiento. Esa noche llamó mi hermana Guillermina. Gritó que yo estaba arruinando el futuro de un joven con visión y que, si montaba un espectáculo, no volviera a hablarle. Me pidió que fuera, comiera pastel y dejara las cosas seguir su curso porque la familia era la familia. La dejé hablar. Después le recordé que ese joven había amenazado con quitarle la casa a su exesposa. Le dije que podía celebrar el fraude si quería, pero que nunca volviera a pedirme ser el tapete de nadie. Al colgar comprendí que había vivido demasiado pendiente de la opinión ajena. Creía que la dignidad era algo que los demás concedían si uno aceptaba las reglas. Estaba equivocado. La dignidad se construye con las propias manos, como un muro bien aplomado. Cuando está firme, no necesita temblar ante el viento. Esa noche pensé en el traje caro de Onésimo, sus lentes dorados, su camioneta y la vida de cartón que había levantado con dinero ajeno. No sentí odio. Solo estaba dispuesto a recoger los escombros de lo que él mismo había destruido. El sábado, a las 8 de la noche, el salón Los Laureles resplandecía en medio de la oscuridad. Era una hacienda colonial restaurada, con arcos de piedra volcánica, jardines de rosas blancas y luces que cambiaban al ritmo de la música. Una fila de BMW
Audi y camionetas blindadas esperaba para entrar. Nuestro taxi viejo se colocó al final. El encargado del estacionamiento lo miró como si fuera una mancha de aceite sobre una camisa blanca. Bajé primero y ofrecí la mano a Noemí. Salió con la espalda recta y el mentón un poco más alto. Tomó mi brazo y caminamos por la alfombra roja hasta la entrada. Dos recepcionistas revisaron una tableta y nos condujeron a la mesa principal. El salón era una exhibición de pretensión. Flores importadas colgaban del techo, y más de 150 invitados vestían como en una gala. Mientras avanzábamos, comenzaron los murmullos. Algunos me reconocieron, otros solo miraron al hombre mayor con un traje antiguo. Noemí se sentó a mi lado sin temblar. Le dije que se veía hermosa. 5 minutos después se apagaron las luces y un reflector iluminó a los novios. Onésimo entró con un paso ensayado. Imelda caminaba junto a él con un vestido blanco que debía costar más que todos los materiales de mi casa. Los invitados se pusieron de pie, aplaudieron y gritaron que vivieran los novios. Todo brillaba. Todo era ruidoso. Todo era caro. Al llegar a la mesa, los dos se detuvieron. No esperaban vernos. La sonrisa de Onésimo se volvió una mueca y la de Imelda quedó congelada. Él se acercó y advirtió que no quería escenas. Le respondí que estábamos allí para conocer a la mujer de verdad de la que tanto había hablado. Imelda dio un paso al frente y dijo que había que tener mucho estómago para mirar el éxito cuando uno no había conseguido nada aparte de colocar ladrillos. Antes de que yo respondiera, Noemí la miró a los ojos. Dijo que el éxito tenía muchas caras, algunas auténticas y otras hechas de estuco y pintura para ocultar grietas. Le preguntó cuál era la suya. Imelda se puso roja y apretó la copa hasta blanquear los nudillos. Nos ordenó comportarnos porque no quería que los demás supieran que había personas allí que no pertenecían a su nivel. Durante la cena, Noemí contempló el salón con ojos distintos. Ya entendía que el éxito de su exmarido era una escenografía pagada con facturas vencidas. Ludivina, dueña de una empresa de transporte pesado, se acercó a saludarnos. Señaló los centros de mesa de 5.000 pesos y comentó que Grupo Mercantil Valladares le debía 3 meses de fletes de acero. El lunes le habían dicho que ni siquiera tenían dinero para gasolina. También sabía que la cubertería era rentada y que la recogerían de madrugada porque los novios no podían pagar más tiempo. Noemí sonrió y dijo que pronto todos lo sabrían. Poco después, llegó el abogado de Imelda. Dijo que la novia exigía que nos fuéramos antes del brindis y que, si no obedecíamos, llamaría a seguridad. Me levanté, acomodé la corbata y respondí que el brindis era la parte más importante de una boda y no pensaba perdérmelo. Tal vez incluso participaría. Advirtió que yo no tenía micrófono. Le dije que todavía no lo necesitaba y que regresara a su lugar, porque tenía más responsabilidad en lo que estaba por ocurrir de la que imaginaba. A las 10, la orquesta lanzó un redoble. Onésimo subió a una plataforma decorada con flores y tomó el micrófono. Anunció que aquel era el día más feliz de su vida. Dijo que una persona era la suma de sus decisiones y que la mejor decisión que había tomado consistía en dejar atrás lo que le impedía crecer. Miró hacia nuestra mesa, esperando que sus palabras nos redujeran. Continuó diciendo que el éxito no era suerte, sino visión. Cuando conoció a Imelda, supo que ella era la mujer que merecía. Juntos, estaban construyendo un imperio y generando ingresos que un año antes no podían imaginar. Levantó su copa y agradeció a todos por acompañarlos en el viaje hacia la cima. Los invitados aplaudieron. Era el momento en que Onésimo se sentía más poderoso. Creía haber enterrado su pasado de ayudante de mecánico, su matrimonio con la hija de un albañil y todo lo que olía a cal y cemento. Yo me levanté y caminé hacia la plataforma. Cuando me vio, su sonrisa desapareció. Me ordenó sentarme, pero respondí que un suegro a veces debía enseñar una última lección al yerno que había olvidado de dónde venía. Intentó quitarme el micrófono. El licenciado Cipriano se interpuso y lo detuvo con una mirada firme. La música cesó. El silencio se volvió tan pesado que se escuchaba el zumbido del equipo de sonido. Tomé el micrófono y dije que no era orador ni empresario,
sino albañil. Los albañiles teníamos una virtud. Sabíamos reconocer cuando un muro iba a caer antes de que la casa se derrumbara sobre quienes vivían dentro. Imelda se levantó, pálida. Expliqué que no había ido a brindar por un matrimonio, sino por el pago de las deudas. Saqué la carpeta. Informé que el convenio de responsabilidad solidaria, firmado por Onésimo, al fusionar su taller con Grupo Mercantil Valladares, lo hacía responsable de las obligaciones fiscales y mercantiles de la nueva empresa. Los murmullos comenzaron. Añadí que el juzgado tercero había emitido una orden de embargo precautorio por 1.800.000 pesos y que, como director de operaciones y responsable solidario, el novio tenía el privilegio de recibir la notificación. Cipriano levantó el sobre con los sellos. Dos actuarios que esperaban cerca de la puerta avanzaron con calma profesional. Entonces miré a los invitados y dije que la fiesta se había pagado con dinero que no existía. La música, las flores, la cubertería y la empresa que había contratado cada servicio estaban atrapadas en una liquidación judicial. A quienes fueran acreedores les convenía ponerse en fila, porque el lunes a primera hora los bienes serían asegurados. No inventé nada. Solo leí documentos que ellos habían firmado, creyendo que nadie más los entendería. El silencio fue absoluto. Onésimo empezó a temblar, no de rabia, sino de pánico. Imelda se acercó, pero no para abrazarlo. Le gritó que había asegurado que todo estaba arreglado y que la había arruinado. Él miraba el sobre, como si fuera una serpiente. La orquesta dejó de tocar y los invitados permanecieron inmóviles, porque nadie quería ser el primero en marcharse y admitir que había asistido a la boda de una empresa quebrada. Imelda golpeó a Onésimo en los hombros y el pecho. Le gritó que él había jurado que su suegro era un pobre ignorante incapaz de leer un contrato, que todo estaba bajo control y que ahora le había costado la reputación, la compañía y aquella fiesta. Gaudencio y Ermelinda corrieron hacia la pista. El padre de Onésimo trató de ocultarse detrás de una columna y me rogó que explicara a los actuarios que todo era una confusión contable. Caminé hacia él y le recordé la frase usada 4 años antes para hacerme firmar. Hoy por ellos, mañana por nosotros. Le dije que ese mañana había llegado. El tribunal consideraba que la empresa de su hijo era una cáscara vacía y una deuda directa cercana a 920.000 pesos podía perseguirlo. Si quería salvarlo, podía empezar buscando el dinero. De lo contrario, la casa registrada a nombre de Imelda sería de las primeras en llegar a subasta. Gaudencio retrocedió y tropezó con una silla. 2 proveedores de acero se acercaron a exigir explicaciones. Preguntaron si la fiesta era el destino del dinero que les debían y si el cambio de razón social había sido otro engaño. Imelda terminó sentada en el suelo, llorando de furia. Onésimo caminó de un lado a otro como un animal encerrado. De pronto, se volvió hacia mí, con la camisa manchada de champaña, y gritó que todo era culpa mía, que yo era un viejo amargado, incapaz de soportar el éxito ajeno. Permanecí quieto. Le respondí que progresar no significaba arruinar a la propia esposa, estafar proveedores o mentir a la mujer con la que uno pretendía construir un imperio. Él no había progresado. Solo se había comprado un traje más caro para disfrazar lo poco que valían sus decisiones. Yo no había llevado su ruina. La había construido él mismo, ladrillo por ladrillo, con cada mentira. Levantó la mano como si fuera a golpearme. Antes de que avanzara, Noemí se colocó entre los dos. Mi hija, la misma que 3 meses antes no podía levantarse del suelo, lo miró con una tranquilidad que me llenó de orgullo. Le dijo que no volvería a alzar la mano contra nadie, que no haría llorar a nadie más, y que el espectáculo había terminado. Onésimo bajó el brazo, se dejó caer en una silla, se cubrió el rostro y comenzó a sollozar. Nadie se acercó a consolarlo. Noemí y yo caminamos hacia la salida. Hasta los meseros, muchos de los cuales seguramente llevaban meses cobrando a medias, nos abrieron las puertas con respeto silencioso. Afuera, la noche estaba fresca. Los músicos guardaban sus instrumentos y los invitados buscaban sus automóviles sin mirar atrás. Salir de la hacienda se sintió como abandonar una obra detenida por falta de cimientos. El taxista preguntó si todo estaba bien. Le dije que solo habíamos terminado un proyecto con un error de cálculo. En el asiento trasero tomé la mano de Noemí.
Estaba tibia y firme. Me dijo que se sentía libre. Ya no debía soportar el desprecio de Onésimo, ni preocuparse por lo que él pensara de su comida, su ropa o su manera de hablar. Era como quitarse una mochila llena de piedras. Comprendí que la victoria no consistía en haber avergonzado a Onésimo ni en quitarle poder a Imelda. Lo importante era que mi hija había recuperado su voz. Por fin sabía que su valor no dependía de un marido, de una casa o de un apellido. Su valor era suyo y nadie podía arrebatárselo. Cerca de la medianoche nos detuvimos en el estacionamiento de grava de un hotel cercano, donde habíamos acordado cambiar de taxi para continuar hacia la terminal. De pronto, una camioneta frenó con violencia. Era la Ford Lobo. Onésimo bajó desaliñado, con la camisa arrugada y cubierta de vino. Ya no llevaba lentes dorados ni postura de empresario. Tenía el rostro de alguien que acababa de descubrir que se le terminó el tiempo prestado. Corrió hacia nosotros. Dijo que el abogado de Imelda le había explicado que podía ir a prisión por complicidad en fraude fiscal si no conseguía detener las acciones legales. No tenía dónde dormir. Sus padres lo habían echado por miedo a que también embargaran sus bienes. Olía a alcohol y desesperación. Noemí salió del taxi y le preguntó con serenidad qué quería. Si esperaba que ella o el suegro albañil, al que había despreciado, lo sacaran del agujero que él mismo había cavado. Onésimo gritó que Imelda lo había engañado y que desconocía la quiebra. Mi hija respondió que la manipulada había sido ella durante 4 años. Después le explicó la diferencia entre ambos. Noemí tenía a alguien que la cuidaba y había aprendido a cuidarse a sí misma. Él siempre estuvo solo porque nunca quiso personas reales, solo accesorios útiles para aparentar. Onésimo comenzó a llorar y rogó que no lo dejáramos solo. Lo miré con lástima, pero era una lástima semejante a la que se siente frente a una estructura imposible de reparar. Le dije que un fraude no se arreglaba con una disculpa en un estacionamiento, sino ante las autoridades. Si había tomado decisiones ilegales, debía aceptar las consecuencias. Sus cuentas ya no tenían nada que ver con nosotros. Le pedí que no volviera a buscarnos. Abrí la puerta del taxi. Noemí subió sin mirar atrás. Entré después y pedí al conductor que arrancara. Onésimo quedó bajo una lámpara, inmóvil, como una estatua de sal que empieza a deshacerse con la primera lluvia. Nadie acudiría a rescatarlo de las decisiones que él mismo había firmado. A la mañana siguiente, supimos que el operativo judicial se había extendido a los bienes de Grupo Mercantil Valladares. Las bodegas fueron aseguradas y parte del equipo de la fiesta quedó retenido. La Hacienda también recibió una clausura administrativa por irregularidades en sus permisos. Nada de aquello alteró a Noemí. Preparó desayuno, puso música y cantó en voz baja mientras cortaba pan. La vida seguía adelante sin pedir permiso a Onésimo. 3 meses después, estoy sentado en la cocina de mi casa. La luz entra por la ventana e ilumina el polvo que flota en el aire. Ese polvo ya no me molesta, porque ahora sé distinguir entre la cal del trabajo y la suciedad de las mentiras. Noemí amasa pan sobre la mesa. Ha recuperado 6 kilos. El color volvió a sus mejillas, y su sonrisa ya no tiene que forzarse para complacer a nadie. El licenciado Cipriano limpió todo el expediente. No tenemos una sola deuda ni responsabilidad derivada de los negocios de Onésimo e Imelda. La garantía quedó oficialmente extinguida y mi casa sigue siendo mía, no por un favor de ellos, sino porque la ley y la verdad estaban de nuestro lado desde antes de que Onésimo estacionara su camioneta frente a mi puerta. A veces pasamos frente a la antigua bodega de Imelda. Está cerrada con candados oxidados y una lona que anuncia un proceso legal. No nos detenemos. No sentimos odio ni deseo de venganza. Sentimos la paz de haber cerrado un proyecto que ya no servía. Volví al trabajo, aunque ahora prefiero remodelaciones pequeñas. Los clientes me buscan porque mis presupuestos son reales. Cumplo mi palabra, y nunca vuelvo a firmar un documento sin entender cada línea. Algunos preguntan si no extraño las grandes obras y los salones lujosos. Respondo que prefiero construir una casa donde alguien pueda descansar de verdad, no un escenario donde la gente finja una vida perfecta. Noemí retomó sus clases de contabilidad.
Quiere entender los números para que nadie vuelva a engañarla con papeles complicados. También aprendió a decir que no, sin sentirse culpable. Cuando cocina algo y no sale bien, se ríe en lugar de imaginar que alguien la despreciará. Cuando compra ropa, elige lo que le gusta a ella. Parecen cambios pequeños, pero para mí son la reconstrucción más importante que he presenciado. De Onésimo solo escuché rumores. Algunos dicen que trabaja como conductor de aplicación y trata de pagar una parte de sus deudas. Otros aseguran que sigue enfrentando investigaciones. Imelda desapareció de la ciudad y quizá intentó empezar de nuevo en otro estado. Ya no me interesa averiguarlo. Quienes buscan atajos suelen levantar su vida sobre terreno movedizo y tarde o temprano el peso de sus mentiras los hunde. Mi problema ahora es otro: que el pan de mi hija salga bien, que el techo no tenga goteras, que las plantas vuelvan a florecer y que la plomada de mi vida indique que estoy donde debo estar. No soy rico, ni tengo empresas que facturen millones. Tengo una conciencia tranquila, una casa construida con trabajo honrado y una hija sana, feliz y libre. Durante mucho tiempo creí que mi mejor obra era alguna fachada de cantera o alguno de los muros que resistieron años de lluvia. Me equivocaba. Mi mejor proyecto fue ayudar a Noemí a levantarse cuando pensó que estaba destruida, aunque para lograrlo primero tuve que reconocer mis errores. Yo también había formado parte del muro que la mantenía encerrada cuando le pedí paciencia ante el desprecio. Reparar esa culpa no consistía en pedir perdón una sola vez, sino en acompañarla mientras recuperaba su fuerza, y no volver a confundir silencio con prudencia. La vida se parece a una pared. A veces colocamos una piedra falsa porque brilla y parece perfecta, pero con el tiempo se desmorona. Lo que sostiene la construcción no es la apariencia de cada bloque, sino la mezcla que los une. La honestidad es la mezcla más resistente que conozco. Todo lo que reluce pierde su brillo, pero el trabajo limpio conserva su forma. Cuando tomo café negro y miro mis manos cansadas, recuerdo la llamada que recibí en aquel andamio de Texas. Onésimo quería llevarnos a su boda, para que viéramos a una mujer de verdad y aprendiéramos cuánto valía su nueva vida. Terminó mostrándonos que una existencia construida sobre humillación, deudas y engaños puede derrumbarse en minutos. Nosotros no salimos de aquella noche ricos ni poderosos. Salimos con algo mejor. Recuperamos nuestra dignidad. Miro a Noemí trabajar junto a la ventana y comprendo que ya no queda nada por corregir. La casa está firme. Los cimientos son honestos. Mi hija está libre. Y esa, entre todas las obras que he levantado con estas manos, es la única que quiero que permanezca para siempre.